Hola amigos de CSH Technology. En este video quiero presentarles una guía básica sobre Anki, sobre para qué nos puede servir cada botoncito y cada cosa que trae aquí Anki. Entonces, para empezar, vamos a ver para qué sirve este cambiar perfil. Cambiar perfil nos sirve para cuando, por ejemplo, en un computador hay dos personas usando el mismo computador y ambas usan Anki. Entonces aquí simplemente pueden crear otro perfil de la otra persona y listo. Una vez creado el otro perfil, simplemente nos salimos y cuando queramos ingresar a Anki, lo primero que nos va a aparecer es una ventana de selección de usuario. Entonces, dependiendo de la persona que vaya a usar Anki, entonces elige el perfil que desea abrir. Este nuevo perfil pues no tiene ningún mazo, está vacío. Entonces, de igual manera, aquí en perfil podemos eliminar o renombrar a esa persona, y así es como podemos hacerlo. También lo podemos eliminar y crear cuantos perfiles queramos. Otra función de los perfiles podría servirnos, por ejemplo, para la misma persona que en un perfil quiera tener ciertas temáticas y en otro perfil quiera tener otras temáticas distintas. Entonces también lo puede utilizar de esa forma. Listo, entonces vámonos aquí al principal mío y ahí tengo varios mazos. Entonces lo que quiero ahora explicarle es para qué nos puede servir el importar y esta parte que dice exportar. En este caso, por ejemplo, yo quiero exportar tarjetas en texto plano de geografía y le voy a exportar. Lo voy a colocar aquí en escritorio y aquí en esta parte ya me está exportando 829 tarjetas. Si yo le doy a abrir así nomás, me va a aparecer todo esto así en texto plano. Ciertos códigos de HTML que no viene el caso que yo se lo explique. Eso sería esa forma de exportar. Otra sería notas en texto plano. Básicamente sería lo mismo que las tarjetas. Pero lo que quiero mostrarles es esto de paquetes. Vamos a exportar este paquete de geografía. Dice incluir información de programación e incluir archivo multimedia. Si yo lo voy a exportar aquí en escritorio, esperamos un momentico y me lo está exportando. Listo, está exportado. Aquí lo vemos ese mazo completico de geografía. Lo que voy a hacer es cambiar de perfil. Voy a abrir el otro perfil, me lo aparece así vacío. Lo que quiero es importar ese mazo y aquí lo tengo, el de geografía, lo importo y esperamos y ya tengo este mazo del otro perfil, ya lo tengo en este otro perfil nuevo. También nos puede servir para enviarle este mazo a un amigo o un conocido. Se lo enviamos por correo y allá la otra persona la puede importar y tener su mazo. Aquí básicamente es empezar a estudiar y ya listo. Tenemos también el botón editar que dice deshacer, control Z. ¿Para qué nos puede servir eso? Por ejemplo, yo estoy aquí en esta tarjeta, le doy mostrar respuesta y por equivocación le doy bien. Resulta que no era bien, era mala, que yo no sabía qué idiomas eran los de Camerún, y entonces no quiero engañar al sistema o engañarme a mí mismo poniendo bien a lo que no está bien. Entonces básicamente le doy deshacer y aquí ahora sí le doy otra vez y ya listo, quedó corregido eso. Entonces básicamente para eso nos sirve esa pestaña. Tenemos la de herramientas, que es estudiar mazo, crear mazo, que básicamente vendrían siendo la misma que tenemos aquí abajo, crear mazo y añadir a un mazo. Aquí elegimos el mazo y añadimos una tarjeta. Entonces estas dos ya son las mismas que tenemos acá. Otra que tenemos, comprobar base de datos. Básicamente lo que hace es corregir cosas que no estén sincronizadas con lo que la base de datos que tengamos en nuestro dispositivo, ya sea en un celular o sea en el computador. Comprobar multimedia. Esta lo que hace es ver qué archivos faltan o sobran, pero vamos a probar este y le voy a dar comprobar multimedia.
Me dice dos archivos que no están siendo usados, pero sí los tengo en mi biblioteca o en mi base de datos. Entonces tenemos, sin usar esta tarjeta, un MP3 y esta imagen PNG. Lo que puedo hacer yo es eliminarlas y me elimina lo que no estoy usando. Bueno, aquí tengo otra pestaña que se llama tarjetas vacías. Básicamente, para poderle explicar más detallada esta parte, voy a volver al perfil anterior, este que está nuevo, y vamos a explicarlo. Voy a crear por aquí un mazo que se llama prueba. De esta forma se crea un mazo así de fácil, y vamos a añadir al mazo prueba una tarjeta de prueba. Ok, y lo voy a añadir. Listo. Entonces mi perfil, mi mazo de prueba ya tiene una tarjeta. En este caso, si sale esto, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a editar, supongamos que estamos editando una tarjeta y por error yo le doy vacío, la dejo vacía, le doy cerrar y esa tarjeta no tiene nada. Entonces aquí en esta herramienta, en herramientas, podemos comprobar las tarjetas vacías y me va a aparecer una tarjeta vacía. Básicamente para eso nos puede servir esa pestaña de tarjetas vacías, para eliminar o corregir las que hayamos dejado por error de forma vacía. No me la eliminó porque dejé marcada esta chuleada, esta opción, mantener notas sin cartas válidas. Entonces descliqueamos aquí y le damos eliminar y listo, quedó eliminada. Ahora sí voy a probar acá y dice no hay tarjetas vacías. Aquí tenemos otra pestaña que se llama complementos. Son complementos que otras personas han creado para facilitarnos y darnos un valor agregado a nuestro programa de Anki. Entonces si le damos aquí donde dice descargar complementos, nos va a aparecer para poner un código. Si no tenemos un código, simplemente vamos aquí a explorar complementos y nos reenvía a la página donde están listados todos los add-ons o todos los complementos de Anki que han subido otras personas. Esto dará para un video en especial. Buscaré qué complementos son los más importantes y los que en verdad tengan un valor importante a la hora de estudiar con Anki. Por ahora básicamente vamos a entrar a uno de ellos y aquí nos da un código. Este código es el que vamos a meter en esta parte de acá y le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar nos instala el complemento a nuestro Anki. Entonces aquí lo vemos y aquí podemos configurar, pero ya después les explicaré para qué nos puede servir cada complemento. Entonces dejando hasta ahí, vamos a mirar qué otra cosa tenemos por aquí. Tenemos administración de tipos de tarjetas. Aquí podemos añadir nuevos tipos de tarjetas en base a alguna modificación que le hagamos a un tipo de tarjeta en concreto. Por ejemplo, básica, si le damos a añadir, yo puedo clonar esa tarjeta, clonarla. Como yo copié esa tarjeta, lo que hago es editarla aquí en la parte de tarjetas, pero eso ya será tema para un nuevo video. Entonces básicamente esa sería la opción de administrar tipos de nota. Y aquí las preferencias, pues por defecto. Entonces aquí vemos el modo nocturno, que sería este color oscuro que tengo en Anki. Aquí tenemos esta casilla de interrumpir el audio, ya después veremos para qué nos puede servir. Los botones de reproducción de tarjetas de audio, y así es como viene por defecto. La programación, esto tiene mucho que ver con los intervalos en que se muestran los tiempos de las tarjetas cuando estemos estudiando. Y esta parte dice 4 de la mañana porque dependiendo de a qué horas te estudia. Por ejemplo, yo
estudio a medianoche, entonces no me serviría que esto me cambiara a medianoche, por eso lo tengo a las 4 de la mañana. Ok amigos, aquí los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. También los invito a que le den like al video y dejen un comentario. Aquí en red podemos dejarlo así por defecto y las copias de seguridad dejámosla por defecto. Tenemos también en la parte de ayuda que una guía o el manual de Anki. Esto es un soporte de Anki y la versión de Anki que estemos usando. En este caso la versión 2.1.35. Aquí tenemos los mazos, esta pestaña en añadir, como lo vimos ahorita, para añadir nuevas tarjetas. Y también tenemos explorar, por ejemplo, para explorar es buscar una tarjeta en concreto y editarla, o podemos buscarla acá directamente en el buscador. Y por último tenemos estadísticas, que simplemente nos va a mostrar detalladamente cuál ha sido el progreso de los estudios que uno haya tenido, pero esto también lo detallaré más a fondo en un nuevo video. Por último tengo la pestaña sincronizar. Básicamente lo que hace es sincronizarnos lo que hagamos tanto en el celular como en el computador. Nos lo sincroniza con la nube y para tener una relación uniforme de los tiempos de estudio y de las tarjetas que vayamos creando. Un ejemplo sería aquí en prueba. No, voy a crear un nuevo mazo, prueba 2, y aquí tenemos prueba 2, pero aquí en el Anki web no nos aparece prueba 2. Por más que yo actualice o refresque la página, no me va a aparecer, solo hasta cuando yo le dé sincronizar. Aquí nos damos cuenta que acaba de subir un nuevo mazo. Si yo lo doy aquí sincronizar, me va a aparecer aquí sincronizado el nuevo mazo. Ahora cuando en el celular yo le dé sincronizar, este nuevo mazo me lo va a descargar al celular. Entonces voy a tener una sincronización relativa entre el computador y el celular. O por ejemplo, si yo estudio en la tarde en el celular y después abro el computador, debo sincronizar. ¿Para qué? Para que no tenga que volver a estudiar lo que yo ya estudié en el celular, para tener algo muy uniforme de lo que vayamos estudiando. Por último, aquí en la parte principal tenemos estos piñoncitos. Aquí básicamente lo que hago es renombrar los mazos o configurar las opciones por defecto del mazo, exportar un mazo o eliminar un mazo. Listo amigos, entonces esas serían las opciones básicas de Anki y nos vemos para un próximo video. No siendo más, me despido de ustedes, hasta la próxima, chao.